Tome su asiento un minutito. Quiero darle gracias al Señor. Bueno, desde que llegué a la casa de Dios, la veo linda, hermosa, ahora con el pastor David, cuando vine hace un tiempo bastante largo atrás, con el pastor Lara, había apenas un galletito levantado por acá. Y bueno, Dios los ha bendecido, los ha bendecido, la verdad que está hermosa la iglesia, como linda. Y bueno, está prosperando en todo, Eso quiere decir que Dios está con ustedes, Dios está con ustedes. Pero debo dar gracias al Señor, como decía esa alabanza, hermano, que el Señor nos tocó no habiendo nada bueno en nosotros, Yo soy de la iglesia de Malvinas, Argentina, vamos a ir junto a mi esposa, Natalia Murgue, pastoreando ese lugar. La verdad que nos ha bendecido el Señor, no porque seamos algo, sino por la misericordia de Dios, Y esto es bueno, agradable, darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la verdad, el Señor me decía, no, viniste solo, sí, pero a mí me cuesta levantar toda la banda a la mañana. Tengo un bebito que ya va a cumplir un año, del 23 de diciembre, y la verdad que me quiero llegar hasta ahí nomás. Ya tenemos 4, no quiero alcanzar a Santiago, que Dios te bendiga, sería adelante, hermano, pero no, la verdad que no. Tenemos que agradecerle al Señor. Mi agradecimiento a Dios es porque yo la verdad que no vengo de una familia cristiana, nunca conocí el Evangelio hasta que me convertí al Señor, hace unos 16, 17 años atrás. Pero sí, hermano de mi esposa, sí, ella era una hija de pastores, pastor Osvaldo Murgue, pero ella se apartó. Y cuando me conoció a mí, bueno, se apartó más todavía. Así que estábamos bien apartados. Pero un día llegamos a la iglesia ahí en Malvinas, Argentina, donde me congrego, donde estamos pastoreando ahora, y ahí nos ha mantenido el Señor. Y bueno, cuando llegué, hermano, fui la primera persona de mi familia que llegué al Evangelio. Y bueno, le doy gracias al Señor por eso, ¿sabe? Porque hay una promesa, dice que en 3 minutos será salvo tú y toda tu casa. Bueno, llegué y a los 5 años de convertido en Evangelio, empecé a orar y a ayudar por uno de mis hermanos. Y bueno, el Señor nos salvó, mi hermano más chico, Darío. Bueno, él es un predicador de la palabra, un joven que lleva muchas almas al Señor, bendito sea el nombre del Señor. No es el púlpito, esto no es muy interesante, una persona de testimonio en el barrio, en el pueblo, como éramos nosotros, de mal testimonio, pero ahora de buen testimonio. Predica el Evangelio. Y hace más o menos 2 semanas atrás en la iglesia de Malvinas estábamos en un tiempo de oración y ayuno. Y bueno, yo quería hacer 40 días, pero el Señor no me lo permitió. Me dejó hacer 21 días, Así que le digo, hermano, vamos a orar 21 días, vamos a ayunar. Yo tengo una familia bastante complicada de salir del mundo, Y tengo uno de mis hermanos más grandes. El más grande se llama Adrián. Así que estuvimos orando y ayudando, hermano. Y en la primera semana ya comenzó a moverse el Señor. Mi hermano más grande está casado con una joven de allí de San Antonio también, la familia del Mercado. Y mi hermano más chico también, con la hermana de ella. Así que las familias se juntaron, gente de mi tía, el suegro de mi hermano lo asesinó al hijo, y la hija, mi cuñada, lo asesinó al padre. Y al tiempo asesinaron al más chico de ellos, que se llamaba Martín, entró a robar una casa de un policía, así que le volaron la cabeza de un tiro. Así que tenía una angustia en mi corazón. Yo digo, Señor, te conocí el camino, Señor me rescató de esa vida.
Hace este tiempo atrás que empezamos a orar y ayunar, bueno, mi cuñada tuvo un intento de suicidio en una niñita de 16 años, también se quiso suicidar, terminaron en el hospital y nosotros ya estábamos orando y ayunando. Así que Natalia le hablaba cuando salió del hospital ahora, le hablamos del Evangelio y le hablé a mi hermano. Mi hermano es una persona muy dura. Ellos en ese tiempo las personas que vivían, morían mucha parte de la droga de San Antonio Oeste. Entonces le decía, le hablaba del Señor, le decía, yo quiero que se muera ya mi cuñada, no, se muera, ya no me interesa nada. Hermano, y pasaron 3 días y mi cuñada, después que salió de ese lugar, iba en bici intentando de Dios. Ella tenía algo en su corazón y dice que iba en la bici y en una pequeña iglesia había un hombre parado afuera. Y cuando ella se para, le invita a entrar. Y dice, ¿querés entrar? Y mi cuñada entra a ese cultivo allí en San Antonio Este y Dios tocó su vida, tocó su corazón. Un siervo del Señor. Y le dice, Laura, porque ella le dice, ¿cómo te llamas, Laura? Estamos orando por vos, estuviste internada, así que estamos orando por tu vida. Si ven que alguien ya también nos ha puesto en oración. Nosotros en la iglesia estábamos en oración, de ayuno. Y bueno, se entregó al Señor. Volvió, hablaba con Natalia y le dice, ya no sé qué va a hacer Adrián, dice, pero yo sé lo que quiero servir a Dios. Y fueron los pastores a la casa de mi hermano, una persona muy complicada, así que se burlaba, se reía. Pero el diablo le dio. Mi hermano más chico también estuvo poseído, Dios lo liberó cuando le prediqué el Evangelio. Y cuando se fueron los pastores, hermano, a la noche, el Señor comenzó a trabajar en la vida de mi hermano. Y fue el jueves a la iglesia, y Dios tocó su corazón también. Resulta ser que habíamos una campaña, y él escuchó al pastor decir, usted tiene que ir hablando con Dios todo el tiempo. Así que yo lo llamo ya para ver el domingo, ya en una semana, y me decía, negro, no sé si estoy loco, pero voy caminando en las calles y hablo con Dios. Donde estoy hablo con Dios. Ya más de una semana, ya he dejado las drogas, dicen, me cuesta dejar el cigarrillo, pero te voy a contar algo. Estoy tomando mate con mi esposa, con Manuel. Estaba hablando. Ellos vivían con los hijos, nada más. Vivían en la casa. Te voy a contar algo más, dice. Hace 2 noches duermo abrazado con ellos. Dios hace obra grande, hermano. Amén. Cambia lo que nosotros no podemos cambiar. Y Dios está obrando en una familia que ha sido despreciada, una familia que éramos marginados, pero Dios comenzó a salvarnos. Amén. A 1200 kilómetros, hermano, está mi familia y Dios toca los corazones. Amén. Por el poder del Evangelio de Jesucristo, hermano. Amén. Así que nunca deje de orar. Amén. Decía el hermano que estaba aquí no sé cuántos años orando a la madre por él, pero nunca deje de clamar. Yo llegué porque mi esposa era hija del pastor. No por eso, no nada más, sino porque oraba por ella. Amén. Entonces Dios salvó mi vida, Dios está salvando mi familia y le doy gracias al Señor, hermano. Eso es lo que más me reconforta en el Evangelio, saber que el Cristo de poder, el Cristo que servimos, salva a lo más vil, a lo menospreciado de este mundo. Amén. Por eso le alabo al Señor y le bendigo, hermano. Dios nos ha honrado, nos ha bendecido. Bendito sea el nombre del Señor, de ser hijos de Dios. Por eso no me quiero apartar del Evangelio. No me quiero apartar. Yo sé lo que era, pero sé muy bien lo que soy. Soy un hijo de Dios, hermano. Amén. ¿Usted sabe bien eso? Porque hoy vamos a hablar de eso, de esta palabra. Vamos a hablar de la autoridad de los hijos de Dios. Póngase de pie, vamos a leer la palabra en el libro de San Mateo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El libro de San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 28 y 29 solamente. Vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Dios salva, Dios sana, amén. Dios liberta, hermano. Bendito sea el Señor. Le agradezco al Señor por esta obra, hermano, que puedo ver con mis ojos, amén. No es que me lo cuente,
Le decía al pastor David ayer en Carlos Paz, también es grande de la iglesia, pero bueno, estamos laburando. Le digo, me acuerdo, la pastora esa dice, en el tiempo que no estaba en Pisa, ¿no? Por ahí tenemos la alfombra verde, por ahí la tenemos media amarillita, se secaba el pasto. Le digo, así que David no te haga problema, que crezca el pasto, ya va a tener piso, porque ahora no tiene piso, hermano. Pero bueno, el Señor, hay almas ahí ya congregándose, hermano, amén. Y es lindo empezar de abajo esta obra, no, amén. Uno la disfruta más, iglesia. El libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 28 al 29, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Dios del cielo, te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tu siervo, el pastor David, me ha permitido compartir, Señor, en la congregación. Señor, sé que son tus hijos, sé que son tu rey, que tú los has comprado con un precio muy alto, Señor, que ha sido tu sangre, con palabras, Señor, en mi vida, con prudencia, Señor, en mis labios, para hablar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, reprende todo espíritu, Señor, que se levante en contra, Señor, de nuestras vidas, en contra de tu voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor, echamos fuera de este lugar todo pensamiento contrario al suyo, Señor, y llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento a la obediencia, a la voluntad de Cristo. Padre, en esta hora pedimos tu bendición, esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, hermano. El Señor le continúe bendiciendo. Aquí está palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre realmente, el Señor, que cuando caminó en la tierra fue intachable, ¿no? Amén. Sin pecado, sin engaño en su boca. Nuestro máximo ejemplo, amén, Jesucristo, un camino a seguir. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Cuando Jesucristo le hablaba esta palabra, le hablaba de esto de los dos cimientos, amén, de aquella casa que estaba fundada sobre la roca y otra sobre la arena, amén. Pero lo interesante que es cuando el Señor le comenzaba a hablar, dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les hablaba como quien tiene autoridad, amén, no como los escribas. Y ahí tenemos que ir, tenemos que conocer quién eran los escribas, los fariseos, gente religiosa, gente de mucha letra, amén, pero tenían un gran problema estas personas. A pesar de conocer la ley, a pesar de transmitirle la ley, estas personas, hermano, no vivían la palabra del Señor, amén. El Señor Jesucristo, cuando los enfrenta en el libro de Mateo, en el capítulo 23, le dedica unos cuantos versículos a ellos, ¿no? Amén, y les comienza a hablar y les dice que eran personas de apariencia, personas que tenían una apariencia exterior, pero por dentro realmente no eran lo que ellos decían ser, amén. Gente que no predicaba con el testimonio, amén. Gente que no hablaba con el testimonio. Y hay algo muy importante que la iglesia en este tiempo debe guardar, y es el testimonio, amén. Debemos guardar nuestro testimonio, hermano. Aquí en este lugar me decía el pastor que hay vecinos, amén o no. Y eso es lo bueno, que del barrio lleguen los vecinos, porque comienza a mover el Señor y comienza a moverse esto que es muy grande, que es el testimonio de nuestras vidas. Que los que nos conozcan lleguen a Cristo por nuestro testimonio. Saber que realmente antes éramos personas que no éramos agradables, personas que teníamos un pensamiento diferente, pero hoy en Cristo Jesús somos nueva criatura, ¿no? Amén. Y ya el que robaba no robe más, amén. El que cometía adulterio no cometa más adulterio, amén. Ya la iglesia es linda, la iglesia, ¿no? Amén. Ya no es como nosotros nos conducíamos antes, amén. No es lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Para tener la autoridad de Dios, hermano, no hay que predicar como los escribas, como los fariseos. El Señor le dice, ahí creo que vamos a ir buscando un poquito la palabra, porque a mí me gusta ahí escudriñarla la palabra. En Mateo 23, hermano, el capítulo y el versículo 3 nomás vamos a leer, que dice, bendito sea el Señor. Cuando el Señor les habla y le dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué?
y no hace. Amén. La persona que tiene, hermano, una religiosidad en su vida, en su caminar, la persona que aparenta ser algo, habla mucho, pero hace poco. Amén. Entonces sus palabras, las palabras de estas personas no tienen peso espiritual, no tienen autoridad. Eso es lo importante del cristiano, que nuestras palabras, hermanos, tengan autoridad, tengan peso para bendecir, amén, tengan peso para desatar las ligaduras, para romper las cadenas, amén. El hermano decía, el Señor nos mandó y dijo, id sanar a los enfermos, amén. Tengamos autoridad de Dios, como iglesia de Jesucristo, hermano. Como pueblo de Dios tenemos que tener no apariencia solamente, sino una vida de testimonio. Una vida que esté conforme a la palabra del Señor. Una vida que esté adecuada a los mandamientos del Señor, a los preceptos que Dios nos ha dejado. Cuando el Señor escribe, hermano, los 10 mandamientos primeramente, después se los hace escribir a Moisés. De esos 10 mandamientos salen 630 y pico de preceptos, que son la ley que ordenaba al pueblo de Israel. De 10 mandamientos. Simplemente 10 mandamientos. Difíciles de cumplir. Pero por la gracia del Señor y la misericordia de nuestro Dios, hermano, podemos caminar en su palabra. Pero hay gente que es religiosa. Hay gente que tiene mucha apariencia, pero realmente sus palabras no tienen autoridad. Y nosotros tenemos que ver que Jesucristo le dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. No solamente oír la palabra, sino vivir en la palabra del Señor. Amén. Allí donde estamos leyendo el versículo 24 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Cualquiera que me oye las palabras y las pone por obra, las hace, las practica. Amén. Los fariseos, hermanos, y los escribas, porque cuando lo escuchaban al Señor, dice que le buscaban ocasión para hacerlo caer al Señor, ¿no? Le buscaban formas ahí, querían de alguna forma engañarlo a Jesucristo, de alguna forma hacerlo tropezar, pero no había forma, hermano. Amén. Él fue el Cordero perfecto de Dios, amén. Él fue intachable y nos deja un ejemplo. Y las personas que de autoridad en el pueblo de Dios son las personas que guardan su testimonio. Son las personas que se cuidan, y aunque el enemigo se levanta muchas veces, hermano, blasfemando, aunque muchas veces el enemigo se levanta queriendo socavar nuestros cimientos, aunque muchas veces levanta falsos testimonios, los que están parados en la roca, hermano, dice la Biblia, aunque vienen vientos y golpean contra aquella casa, aunque venga el enemigo a acusarte, aunque venga el enemigo a quererte hacerte caer, si estás caminando en la palabra, si estás mantenido firme en la roca que es Jesucristo, te va a querer tirar, hermano, golpear con toda su fuerza, pero dice la Biblia que por un lado vendrá y por 7 lados huirá. Amén. Porque estamos parados en la roca que es Jesucristo. Siempre vamos a tener luchas. Siempre el enemigo se va a levantar con acusaciones. Un mentiroso, engañador, que se mueve, hermano, en el pueblo de Dios. Pero la gente de testimonio, los hombres y las mujeres de testimonio, son las personas de autoridad. Amén. Personas que, aunque quieran de alguna forma hacerle caer, hermano, usted se va a mantener firme en la roca que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Mire, en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos a ir escudriñando. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que el Señor nos manda que esta palabra tenemos que cumplir, porque hay muchas personas que la oyen a la palabra, amén, y no la cumplen. Entonces dice que esas personas se engañan a lo mismo. Mire, hermano, usted puede tener mucha letra, puede conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis,
puede saberse, porque yo he escuchado, yo no sé repetir los libros, y yo he escuchado a pastores y dicen, Miguel, empieza a decir, yo, pero hermano, pero cuando lo ve caminar es como que hay un problemita ahí, ¿no? Estos escribas eran personas de mucha letra. Justamente por eso eran los escribas que traducían la ley. Eran personas de mucho conocimiento. Pero el Señor nos enseña, hermano, que no podemos solamente oír la palabra, sino que también la tenemos que poner por obra. ¿Amén? Tenemos que ponerla por obra. Tenemos que cumplir la palabra. Si queremos la autoridad de Dios, ¿cuánto quieren, hermano, la autoridad de Dios? Amén. ¿Saben que Dios te ha puesto para bendecir el cielo? Para desatar las ligaduras, para sanar a los enfermos. Hermano, porque vamos a llegar también a ver que el diablo y los demonios también conocen y respetan a los hombres de autoridad. Cuando uno comienza a caminar en el Evangelio, hermano, tiene que aprender estas cosas. Una de las cosas es guardar el testimonio. Yo que cuando una persona hace algo malo, todos lo apuntan, ¿no? Estamos apuntados, se ponen dedito. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, gracias, Señor, y nos limpia con su sangre, entonces somos personas nuevas, ¿no? Ahora yo le digo a los hermanos, cuando uno se convierte al Evangelio es cuando se tiene que cuidar. Porque antes no conocíamos a Dios, pero ahora conociendo a Dios tenemos que caminar bien. ¿Amén? Porque hay una nube de testigos alrededor nuestro. Nos están viendo, nos están observando. Amén. Hay gente que te está mirando en tu barrio, en tu trabajo, a ver en qué te equivocas. Amén. A ver en qué fallas. Y es difícil, hermano, cuando uno cae, levantar el testimonio. Amén. Porque ya queda una mancha, queda algo ahí. Pero las personas que guardan su testimonio, las personas que protegen su vida espiritual, son personas que caminan en la autoridad de Dios. Uno de los puntos, hermanos, para ser personas de autoridad espiritual es guardar el testimonio. Otro de los puntos es cumplir la palabra del Señor, tratar de caminar en la palabra. Cuando hablamos y decimos que somos hombres de fe, ahí en el libro de Santiago, dice cuando uno ve tener necesidad de hermano y no le da lo que necesita, no le suple su necesidad, entonces esa no es una fe que le dijo. Y dijo, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Porque la fe tiene que ir acompañada con buenas obras, hermano. Amén. Si yo digo que lo amo al hermano, lo tengo que amar al hermano. Amén. Ahora es así. Te amo, hermano, pero no te saludo. Amén. Es así, porque algunos sí. Lo amo, pero no tengo lejito al hermano. Amén. Y usted sabe que tiene una necesidad, su hermano, no sé si me enseñaron mal, porque a mí me enseñaron así con mi pastor. Hay que poner la mano en el bolsillo. Cuando vemos una gente con necesidad, y quiero decirte, hermano, que Dios nada más me ha hecho falta. Amén. Es más lo que uno recibe que lo que da, porque uno empieza a dar y Dios le empieza a bendecir, ¿no? Amén. Entonces, si tenés esta fe, hermano, tenés que guardarla, tenés que ponerla por obra, tenés que proteger tu testimonio. Mire, cuando hablamos de autoridad, tenemos que también hablar de sujeción. ¿Amén? Tiene que haber sujeción, ¿no? ¿Acá hay un pastor o no? ¿Cómo se llama el pastor? David Mann. David Correa, el pastor David. Es la autoridad que Dios ha puesto, es la persona que Dios eligió. Yo les decía a los hermanos muchas veces que usted tenga cuidado siempre de levantarse en contra de un pastor, no porque yo sea pastor y yo lo aprendí hace mucho tiempo. ¿Amén? Podemos citar al rey David, pero hay algo que me gusta de la Biblia, que cuando habla en el libro de Apocalipsis y tiene la revelación, Juan, y dice que en la revelación el Señor me muestra el misterio de los candelabros y también de las estrellas, y le dice que el misterio de las estrellas son los ángeles de las iglesias, amén, que son los pastores puestos por Dios, y dice que a los ángeles, a los pastores que Dios pone, los sostiene con su mano derecha el Señor. Entonces, cuando usted tenga
la oportunidad. Cuando usted pueda, bendiga a su pastor. Bendígalo. Hónrelo. Porque son autoridades puestas por Dios. Ahora hay algo muy interesante aquí. Cuando uno habla de una persona que tiene autoridad, cuando una persona se para delante de las potestades del enemigo, delante de algún lugar a predicar el evangelio, delante de alguna persona para aconsejarla, tiene que estar cubierto con esto, tiene que guardar el testimonio, tiene que cuidar la palabra y tiene que ser una persona sujeta a autoridad. Sujeta a autoridad. Mire, la sujeción trae una bendición tremenda. La Biblia dice que cuando Jesucristo, hermano, habló de su entrada al mundo, dice, entrando en el mundo, que el Señor Jesús comenzaba a venir. Dice, he aquí que vengo, Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Por cuanto sacrificio y ofrenda ya no lo reciben más. Vengo a entregarme, pero vengo a hacer tu voluntad, Padre. Hermano, Jesucristo fue una persona, cuando estuvo en este mundo, sujeta a la voluntad del Padre. Una persona en sujeción, una persona en obediencia, siendo Dios, teniendo toda la autoridad y todo el poder, Él se sujetó a la voluntad del Padre. Él dijo en una oportunidad, ¿acaso pensáis que no puedo orar al Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles y esto se terminaría? Pero no, Él entregó su vida en obediencia. La persona sujeta es una persona de obediencia, es una persona de autoridad, es una persona respaldada por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted se arrima a un siervo de Dios, tiene que tener ese cuidado, que es un pastor puesto por el Espíritu Santo. Y ese pastor tiene que tener autoridad, ¿o no? Y que están puestas sobre él. Un poquito más adelante, vemos ahí cuando Jesús sana al siervo del centurión. Y me gusta esta palabra. En realidad me gusta toda la palabra del Señor, ¿no? Pero mire el versículo 8, el capítulo 8 y el versículo 8 de ahí de Mateo, donde estábamos leyendo, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre, ¿qué dice? Bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Cuando Jesús oye estas palabras, dice que se admiró, se sorprendió el Señor. Dice, este hombre verdaderamente comprende. Hermano, cuando uno está sujeto a la autoridad, la bendición de Dios desciende. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿o no? En la tierra. Las personas que se levantan contra el padre, contra la madre, son personas que caen en maldición de parte del Señor. Porque en el hogar la autoridad es el papá y la mamá. Amén. El papá y la mamá, a los que le deben obedecer los hijos. El Señor puso como cabeza al hombre. Amén. No a la mujer. No soy machista, pero no se equivoqué la palabra. No a la mujer. Pero complementó el matrimonio y le dio un respaldo espiritual tremendo. Cuando se mueve el matrimonio en la obediencia de la palabra del Señor, cuando se mueve la iglesia en la obediencia de la palabra del Señor, cuando usted y yo nos movemos en la obediencia de la palabra del Señor como sociedad, el Señor dijo en Romanos 13:1, someteos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino es establecida por Dios, y aquel que resiste a lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo. Es linda la palabra, ¿no? Usted no se preocupe, yo siempre predico así. Yo siempre predico así. En la iglesia donde estoy, a donde voy, vengo a traer una palabra del Señor. Porque quiero, hermano, que la iglesia en todas partes, donde se predique el Evangelio, seamos personas de autoridad. Y estas cosas debemos saberlo. Amén. Debemos saberlo. Hermano, cuando uno se sujeta a la autoridad, Jesucristo dijo, se sorprendió. Y entonces dijo, tan solo di tu palabra y mi criado sanará.
Hermano, qué fe. Él dijo, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mi orden. Un centurión, una persona que tenía 100 soldados. Por eso el centurión. Y le digo a este que haga algo y lo hace. ¿Por qué lo hacía? Porque era un hombre que estaba en la autoridad, que estaba sujeto. ¿Ven? Entonces, cuando predicamos la palabra, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que tener en cuenta si estamos sujetos a las autoridades. Amén. Es difícil sujetarse, es difícil someterse a la autoridad, pero no es imposible. Cuando uno está guiado por el Espíritu Santo, sabe dónde está la autoridad, sabe quién es la autoridad. Hermano, y cuando usted va viendo la palabra, comienza a darse cuenta que no solamente como sociedad, cuando se traspasan los linderos de la palabra, comienza a haber problemas. Cuando se traspasa lo establecido por Dios, comienza a traer juicio del Señor en naciones, porque pasa lo que es la palabra del Señor. Pero en el ámbito espiritual, en lo que nosotros por ahí no vemos, en lo que nosotros por ahí no nos damos cuenta, y usted sabía que Satanás, con su poder persuasivo, engañó a la tercera parte del cielo. Amén. La tercera parte de los ángeles fueron engañados con ese poder persuasivo. Y dicen que se mueven como potestades, influenciando en personas. Demonios que causan, hermanos, separaciones. Vengo de personas que se asesinaron, que fueron asesinadas. Hermano, el enemigo toma la mente de la persona y la lleva a tal esclavitud que no pueden ser libres, sino únicamente por el poder del Evangelio. Y es el poder que tiene usted, que tenemos nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de la autoridad de la iglesia de Jesucristo, del poder que hay en sus palabras. Cuando uno camina bajo la autoridad, cuando uno camina sometido a la palabra del Señor, a los preceptos del Señor, a la obediencia de lo que Dios nos ha dado, hermano, el enemigo se mueve. Me acuerdo que cuando se salvó mi hermano más chico, le estaba hablando a mi madre, le estaba predicando a mi mamá junto a mi esposa, con Natalia, y estaban mis hermanas. Y ya venía orando y ayunando durante 6 meses. Y viene mi hermano, y entra, hermano, desde afuera tiene un pasillo así de largo, así la casa de mi papá es grande. Y cuando entró, lo primero que me dijo, sin escucharnos, porque estábamos así cerquita de la habitación de mi mamá: no quiero que le hables de Jesucristo en este lugar, porque te voy a prender fuego y te voy a matar acá adentro. Y me levanté siendo un jovencito recién en la iglesia y le dije: Cristo te ama, Cristo te puede salvar, bendequita la basoa, Cristo te puede salvar, Él va a romper tus cadenas. Y lo único que tenía era abrazarlo, porque no conocía nada. La primera vez que me enfrentaba con un demonio, y mi hermanito no son muy mansos, y cuando apenas lo abrazo, porque fui grandote, le dije: vengo orando por tu vida. Y cayó en el piso, hermano, y empezó a revolcarse y me dice: andate, porque no sé qué me pasa. Y empezó a reírse y a gritar, y al rato lloraba. Hermanos, después me retó el pastor, me retaron los ancianos, agarré y me arrodillé, y estaba ahí el demonio. Yo no me arrodillé delante del demonio, me arrodillé delante de Dios y dije: Señor, ¿qué hago acá? Señor, salvalo, mi hermano, vengo orando y ayunando por él, bendito sea el Señor. Y gritaba, hermano, endemoniado, y le dije: vengo orando y ayunando por él, Señor. Mi mamá pensaba que estaba pasando hambre en Córdoba. Me dice: negro, qué flaquito que estás, hijo. Tenía una fuerza espiritual, hermano, terrible. Y ella no entendía nada porque son idólatras. Y cuando me arrodillé, hermano, mi hermano comenzó a llorar y decía: ayúdame, no sé qué me pasa. Y ahí pude levantarme y le dije: yo sé lo que te pasa. Yo sé lo que te pasa. Cristo quiere romper las cadenas que hay en tu vida. Hermano, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, cuando nosotros nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo, cuando nos sometemos a su palabra, cuando nos sometemos a las autoridades,
Después los ancianos me dijeron, el pastor dice, ¿cómo se va a arrodillar delante del diablo? Si no me arrodillé delante del diablo, me arrodillé delante de Dios porque no sabía qué hacer. No estaban mis pastores, no estaban los ancianos, estaba solito, estaba en mi casa, hermano, pero Dios libertó. Y a la misma noche me vino a buscar un amigo, también poseído, demoniado, le había golpeado a la mujer, a los hijos. Y Dios también lo libertó. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, si has perdido autoridad del Espíritu Santo, si has perdido presencia del Espíritu Santo, es tiempo que la recuperes. Porque después comencé a enfriarme, comencé a dejar la oración, comencé a dejar el ayuno y comencé a ver los problemas de la iglesia. Comencé a mirar a los hermanos, comencé a mirar a los pastores y les digo a Natalia, no tenemos que ir, y me fui hacia el sur, hacia el Calafate. Viajé como 3.000 kilómetros, siempre congregándome, y estaba allí en aquella pequeña iglesia. Y llegué de trabajar porque siempre anduve trabajando y estaba lleno de cal allí. Estaba sentadito al fondo y había un pastor de Chile y estaba predicando, y cuando me senté para el pastor la predicación y me dice el Espíritu Santo que vuelvas a orar, que vuelvas a ayudar a Roma Yenda Kiva. Hay que volver a la autoridad espiritual. Dios nos ha puesto para libertar a los cautivos. Dios nos ha puesto para romper las cadenas del diablo. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. No somos fariseos, no somos hipócritas. Vivimos la palabra de Dios. Predicamos un evangelio de poder, un evangelio de autoridad. Dios ha puesto en tu vida y en mi vida la autoridad de Dios. El Espíritu Santo mora en vos, mora en mí. Hay mucha gente que ha dejado esto, hermano. Y el Señor me retó. A 3.000 kilómetros pensaba que me iba a esconder del Señor. Y allá me retó. Y volví a orar, volví a ayunar. Y el Señor comenzó a obrar en mi familia. Y ya mi hermano lo está sirviendo con toda su familia. Y digo, Señor, me falta mi padre, me falta mi madre, me faltan mis hermanas, pero sé que tú vas a hacer la obra. Amén. Amén. ¿Usted cree que Dios puede salvar? Hermano, si has perdido esta autoridad. Hermano, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 19 que había unas personas deambulantes, lo toma la palabra, hijo de un tal Exeba. Era un sacerdote, jefe de sacerdotes. 7 hijos de este varón quisieron invocar el nombre de Jesucristo sobre una persona poseída. Y la Biblia dice, hermano, que aquella persona poseída les habló y dijo, yo sé muy bien, lo conozco a Jesucristo, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Quiénes son ustedes? Alabanzas al Señor de la gloria. Alabado sea el Señor. El diablo te puede avergonzar. El diablo puede avergonzarte si no estás caminando en autoridad, si no estás sujeto a la palabra, si no estás sujeto a tus pastores. El diablo puede avergonzarte, hermano. Dice que el demonio saltó contra aquellas 7 personas, aquellos 7 jóvenes, y les pegó una paliza. Dice la Biblia que salieron corriendo desnudos, hermano. Amén. Nos avergonzó delante de todo aquel pueblo. Pero donde hay un hijo de Dios, donde hay una hija de Dios, hermano, los demonios saben que hay gente de autoridad. Porque dijo, sé quién es Jesucristo y también sé quién es Pablo. Amén. La pregunta es, ¿sabrá el demonio quién somos nosotros? Porque el Espíritu Santo, hermano, te da autoridad, pero es necesario que nosotros cumplamos los pasos de la palabra, porque el enemigo nos puede avergonzar. Fuimos en una oportunidad a ver una chica poseída, se cortaba con los cuchillos, así en Villa Claudina, enfrente de la iglesia. Había cortado a su hermanito de 4 años. Y cuando fuimos, y cuando entramos en aquel lugar, iba con un hermano. El Señor me dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces me paré en la puerta y le digo, hermano, ¿qué vas a hacer? Vamos a orar, nos vamos a libertar. Nos va a avergonzar el diablo. ¿Vos estás ayunando? No, pero el Señor nos dio autoridad. Bueno, le digo, yo me pego la vuelta. No, bueno, me quedo en la puerta. Y me quedé en la puerta mirando aquel espectáculo, hermano. Lo sacudió para todos lados el diablo. No podía sujetar a una chiquita de 17 años, flaquita, llena de demonios. No lo liberó. Así que me volví y busqué hombres espirituales. ¿Usted busca a los hombres espirituales? No.
y le dije que en aquel tiempo estaba el hermano Jerónimo con su patita dura. ¿Lo conocieron, hermano Jerónimo? Le digo, hermano Jerónimo, ayudamos a orar y ayunar. Amén, Padre. Amén, pastor. Bueno, ¿cuánto es? Y una semana, vamos a orar y ayunar. Hay una persona endemoniada. Hermano, el diablo nos abre los ojos. No pudimos liberar de la endemoniada. Así que me tuve que ir a orar y ayunar. Cuando volvimos con el hermano Jerónimo, íbamos entrando y venía el hermano, caminaba así medio renguito, ¿de acuerdo? Y estaba viejito, pero el diablo sabía quién era, hermano. Los demonios conocían quién era. Cuando llegamos a la puerta de aquella casa, salió corriendo esa muchacha y decía, gritaba, que no entren estas personas. Y cayó, hermano, tirada en el suelo. Comenzamos a orar, hermano, una presencia diabólica que muy pocas veces había sentido. Y vio que el diablo es mentiroso, así que se queda dormida la chiquita así. Y cuando la veo así me dice, Señor, está mintiendo el diablo. A él le digo, bueno, ya cuando se despierte Dios la va a liberar. Y abrió los ojos el diablo y me habló. Y se había quedado dormida para que nos vayan. No, nos quedamos. Y Dios la liberó, hermano. Dios hizo una obra. No le permitió abortar a su bebé que tenía en su vientre. Hermano, pero pasé momentos que perdí mucha autoridad de Dios. Y la verdad que no lo quiero hacer de nuevo. Y si Dios te está hablando, tenés que tomar la autoridad del Señor. Tenés que tomar esa autoridad. Volver a esos tiempos que te preocupabas por la oración, que te preocupabas por el ayuno, por leer la palabra, por respetar autoridades, por apartarte del chisme, de cosas que nos contaminan, y decirle, Señor, yo te quiero servir. Estoy aquí, quiero ser una persona de autoridad. No quiero ser como un fariseo, como un escriba, una persona de apariencia. Hermanos, tenemos que hablar como hablaba nuestro Señor Jesucristo, como quien tiene autoridad. Amén. Dios nos ha llamado para esto. Dios nos ha llamado para esto. Hermanos, ¿hace cuánto has perdido esa presencia? Yo te vengo a predicar porque me pasó, no porque no me pasó. Me pasó en varias oportunidades y aprendí. Me decían los hermanos en Malvina, pastor, dice, comenzamos a orar y a ayunar, y bueno, el Señor lo salvó a uno de sus hermanos, dice, lo respondió rápido. No, le digo, lo que pasa es que hay gente de autoridad, de obediencia, de testimonio. Amén. Entonces, cuando una iglesia se mueve en eso, hermanos, se mueve en esto, en crecimiento, se mueve en el poder de Dios. Tenemos que movernos en el poder de Dios, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si el Señor ha hablado a tu vida, amén, si ha hablado a tu corazón, pero sé que el Espíritu Santo quiere que vuelvas a retomar esas cosas que has perdido, quizás has dejado, amén, que se han apagado por costumbre. Muchas veces hay cosas que pasan por costumbre, ¿no? Y venimos al templo por costumbre, porque es el domingo a la mañana, y por ahí, como decía el hermano Lucas, yo vengo a adorarle, yo también vengo a adorarle. ¿A qué ha venido usted, hermano? A ver, vengo a adorarle, quizás sea la última mañana. Cristo viene pronto, iglesia, a ver. Y no tiene que ser una costumbre venir aquí, tiene que ser un gozo, hermano. Es un día más en la presencia de Dios. No tenemos que ser gente de costumbres. Las costumbres buenas, hermano, muchas veces se vuelven religiosas, pero hay cosas que no debemos dejar. Hay cosas que no debemos dejar. Y quizás el Espíritu Santo te habló, como me habló a mí. Dice que la gente se admiraba de Jesucristo. ¿Se admirará de nosotros? Hermano, se admirará el vecino, el amigo, cuando le hablas de parte de Dios, como quien tiene autoridad. Amén. Vamos a orar. Quiero orar por tu vida, por mi vida. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento. Espíritu Santo, estamos delante de tu presencia, Cristo, y sabemos que tú conoces nuestras vidas. Sabemos, Señor,